Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Sábado 25 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que a los grandes los oprimen. No sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. Es uno de los 2 hijos de Zebedeo, hermano de San Juan, y el primero del grupo de los 12 apóstoles en derramar su sangre por Jesús entre el año 42 y 44, es decir, pocos años después de la muerte y resurrección del Señor. Para comprender mejor el Evangelio de hoy, es importante que lo contextualicemos. En los versículos anteriores se nos dice que Jesús iba subiendo con sus discípulos a Jerusalén. Por el camino les anuncia por tercera vez que en Jerusalén lo apresarán, lo condenarán y lo matarán. Inmediatamente después viene el pasaje que hemos escuchado. De entrada, el Evangelio de San Mateo nos hace ver lo difícil que es comprender a Jesús, o dicho de otra manera, que la lógica de Jesús es absolutamente distinta a la lógica humana, a la lógica nuestra. Mientras Él les va hablando de entrega y sacrificio hasta la muerte, los discípulos van pensando en algo totalmente distinto. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con ellos para hacerle una petición. Ella y sus hijos aparecen claramente como personas ambiciosas que buscaban el poder. Pero no eran solo ellos. En el Evangelio de San Marcos dice que todos los discípulos iban discutiendo sobre quién sería el más importante en el reino de Dios. Ser el más importante para los discípulos, o sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, significaba tener poder tal como lo entendemos humana y socialmente. Es sobresalir, tener fama, ser adulado, dominar a los demás. Jesús aprovecha la petición para darles y darnos a nosotros una gran lección. Su respuesta es fuerte. No saben ustedes lo que piden, les dice. Ante la petición y ante la ambición del grupo de discípulos, Jesús comprende que están hablando lenguajes totalmente distintos, que sus discípulos no han entendido en qué consiste el reino de Dios, cuáles son sus valores y la lógica de su funcionamiento. Por eso, inmediatamente añade la pregunta: ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Sin todavía comprender de qué está hablando Jesús, los hijos de Zebedeo responden que sí. Y Jesús les dice que sí lo harán, como efectivamente ocurrirá, pues ya decía al comienzo que Santiago es el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Jesús. Pero quienes ocuparán los puestos que ellos están pidiendo, le corresponde al Padre concederlo. Con esto les está indicando que a Dios no se le puede comprar ni manipular de ninguna manera.
Se sacrificarán, sí, pero no con ello comprarán el lugar que están pidiendo. Y a continuación, Jesús dirige una catequesis tanto a los discípulos que le escuchaban en aquel momento como a nosotros hoy, sobre lo que significa ser importante en el reino de Dios. Jesús deja claro que los valores del reino son absolutamente distintos de los valores de nuestro mundo. Ser importante en nuestro mundo nos lleva a la egolatría, al dominio de los demás, a tener fama. En cambio, en el reino de Dios, ser importante es salir de uno mismo para ponerse al servicio de los demás. Es entregar la vida de una manera humilde y discreta. Nosotros escuchamos y seguimos al Señor como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús, pero no siempre logramos entender a cabalidad su mensaje y nos dejamos llevar por intereses personales, egoísmos y ambiciones dentro de la iglesia. Se nos olvida que al aceptar al Señor tenemos que entregarnos con confianza y de manera plena a Él, que no podemos pensar en obtener la gloria sin haber aceptado la cruz. La respuesta que da Jesús a sus discípulos pone precisamente el acento en este aspecto. Para participar de su reino, lo que importa es aceptar beber de su misma copa, es decir, estar dispuestos a entregar nuestra vida por amor a Dios y dedicarnos al servicio de nuestros hermanos con la misma actitud y misericordia que tuvo Jesús. El Papa Francisco, en su primera homilía, recalcaba que para seguir a Jesús hay que caminar con la cruz, pues cuando caminamos sin la cruz, cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Seguir a Jesús exige, pues, una gran humildad de nuestra parte. A partir del bautismo hemos sido llamados a ser testigos suyos para transformar el mundo, pero esta transformación solo la lograremos si somos capaces de ser servidores de los demás con un espíritu de generosidad y entrega, haciendo presente de esta manera al Señor. Que Dios los bendiga y los proteja.